En estos 2 últimos años de mi vida me he leído algo más de 6.000 páginas de libros clásicos o libros que al menos se pueden considerar clásicos. Y me ha servido para sacar varias conclusiones, pero primeramente una, que es que hay un problema grande con los libros clásicos. Muchos problemas. Yo soy Cristóbal Castro y vamos a verlos. Y es que el término clásico aplicado a un autor o una obra significa que se tiene por modelo digno de imitación en un arte o ciencia. Es decir, una obra clásica en términos artísticos está relacionada con la calidad y el valor. Y esto no es un problema como tal. La calidad existe, la técnica existe, el valor existe. Pero siempre hay que recordar que los términos valor y calidad son subjetivos. ¿Qué se considera digno de imitar? Y, sobre todo, ¿quién considera qué se considera digno de imitar? ¿Los autores? ¿Los lectores? ¿Los entendidos? ¿Los estudiosos? ¿Los catedráticos? ¿Los Illuminati? Digo todo esto porque justamente para mí el problema con la literatura clásica es el término literatura clásica. La literatura clásica no es un género literario. Uno puede dividir la novela en novela negra, histórica, policíaca, romántica, de fantasía, erótica, humanista, costumbrista, de ciencia ficción. Y dentro de cada género, subgéneros. Fantasía épica, fantasía urbana, fantasía oscura, fantasía medieval. Y estos son meras etiquetas que tienen una finalidad muy simple: orientar acerca de la temática del argumento. Son útiles en términos de organización, pero son simples etiquetas. Etiquetas con sentido y con cierto valor, pero etiquetas. Pero la literatura no se puede dividir en alta literatura, media literatura, baja literatura, porque la calidad depende. Depende de los gustos personales del lector, de las influencias personales del lector e incluso de la propia forma que tiene el lector de entender el mundo, la vida, la ética, la moral y sus influencias vitales. Y yo soy el primero que considera que hay libros buenos y malos, pero en todo caso, y en último caso, es mi opinión. De entre mis lecturas clásicas favoritas de estos 2 últimos años, por ejemplo, están Antígona y Áyax, que son 2 tragedias griegas de Sófocles del siglo V a.C. Y también está Entre brumas, que es un libro de fantasía juvenil escrito en 1926 que va literalmente de una red de narcotráfico de fruta de las hadas, que es una especie de alucinógeno mágico. Y los 3 libros pueden ser considerados clásicos, pero no se pueden meter en el mismo lote porque son completamente distintos. Porque después me leo clásicos contemporáneos como 1984 o Matar a un ruiseñor, o clásicos del género del terror como El color que cayó del cielo, clásicos de la ciencia ficción como La guerra de los mundos o La máquina del tiempo, clásicos del género surrealista como Alicia en el país de las maravillas y clásicos de la literatura china como El nacimiento de un héroe. Son clásicos porque muchos de ellos son pioneros de sus respectivos géneros, pero no por ello tienen por qué ser de mayor calidad que sus predecesores. No por ser uno de los primeros libros de un género o un fundador de un género se va a tener que ser de mayor calidad. Otro problema es estar muerto. A ver, me explico. Esto es algo que me molesta especialmente. Es decir, para que un libro sea clásico tiene que ser viejo, no como tal, pero sí que parece que el autor tiene que estar muerto. Pero la calidad no está vinculada con el paso del tiempo en sí mismo. Te pongo un ejemplo de aquí, de mi tierra, de Galicia. As letras galegas, donde se homenajean a autores clásicos gallegos. Uno de los requisitos es que tienen que estar 10 años muertos. Tienen que llevar 10 años muertos. ¿No se puede homenajear a un autor vivo? ¿No puede haber un autor clásico vivo? Y pongo un ejemplo concreto. Harry Potter. La saga de Harry Potter. La saga de Harry Potter ha conseguido introducir en la literatura a millones de adolescentes, a millones de niños. Ha revolucionado por completo el mundo de la magia y el mundo de las escuelas mágicas. No puede ser ya una saga clásica considerada digna de imitación porque simplemente es considerada digna de imitación por su calidad y por su importancia. Por esa lógica, por la lógica de la definición del término clásico, bien podría ser ya una saga clásica. Del mismo modo, los autores clásicos no son buenos porque son clásicos porque son buenos. Ahí está la clave. No es lo mismo, es decir, es la obra la que hace lo clásico. Y no toda la obra de un autor clásico tiene por qué ser buena, porque somos humanos, somos imperfectos, es normal. Y un autor clásico, de la misma forma que pudo haber escrito libros con la calidad y la relevancia suficiente para ser considerados clásicos, también pudo haber escrito algún que otro mojón, algún que otro bodrio infumable. Y no pasa nada. Leí Antígona y Áyax, pero no he leído todas las obras de Sófocles, y probablemente no todas me parezcan buenas. Probablemente no todas sean buenas. O al menos yo, a mi juicio personal, no las consideraré todas buenas. O las de Shakespeare, o las de Jane Austen, y es normal, fueron humanos. Y todo esto del género clásico, a quien más daño hace yo creo que es a los propios libros que se consideran clásicos. Porque yo me encuentro con que muchas veces esa etiqueta es una barrera para muchos lectores. Libro clásico.
libro denso, libro viejuno, libro aburrido. Y como digo, el género clásico no existe. Sherlock Holmes es un clásico, El Señor de los Anillos es un clásico, El Cantar del Mío Cid es un clásico. Pero como dije, son libros cuyo único nexo es eso, el concepto clásico. Y muchos de mis libros favoritos, como Frankenstein o El Moderno Prometeo, Orgullo y Prejuicio, Persuasión, El Principito, son libros muy buenos, clásicos en lo suyo. Y me gustaría que todo el mundo se animara a leerlos, porque valen la pena, como muchos otros libros más clásicos. Yo siempre recomiendo leer libros clásicos en el sentido de libros antiguos porque son una muy buena manera de conseguir nuevas perspectivas. Libros que fueron escritos en otras épocas, con diferentes contextos sociales, económicos, culturales. Da igual que sean historias ficticias porque las personas que las escribieron sí existieron. Hace cientos de años, pero existieron. Y tan solo con el valor histórico ya me parece suficiente aliciente para leer libros clásicos, pero no por ello tienen que ser buenos. Honestamente, yo creo que ya queda claro que yo, personalmente, prefiero no usar el término literatura clásica como tal y no abusar demasiado de los géneros literarios. Al final del día, para mí hay libros bien desarrollados y libros mal desarrollados. Y al final del día, qué es bueno y qué es malo depende en buena parte de la opinión personal de cada uno.